Metallica, la banda que se le viene a la cabeza a cualquier persona que no está relacionada con esta música cuando le nombras el género metal, cosa que no debe sorprender a nadie, al menos después de ver sus estadísticas comerciales y su contribución a la música en general. Metallica lanzó 10 álbumes de estudio, de los cuales vendió un total de 58 millones de copias solo en los Estados Unidos y más de 125 millones en todo el mundo, con lo cual se ubicaron entre una de las bandas de mayor éxito comercial de todos los tiempos y se coronaron como la banda de metal más vendida de todos los tiempos, siendo superados solamente por Guns N' Roses, los Beatles, Elton John, Pink Floyd, Led Zeppelin, Fleetwood Mac y AC/DC, que esas ya son bandas y artistas de rock y no de metal. Metallica se encuentra en el puesto número 61 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Es el tercer artista más vendido en Estados Unidos. En 2009 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ganaron 9 premios Grammy de las 23 veces que fueron nominados, y sus últimos 6 álbumes de estudio, comenzando con Metallica, debutaron consecutivamente en el puesto número 1 de la lista más importante de álbumes más vendidos, Billboard 200. Así todo podríamos seguir y alargar el video aún más contando todos los logros que consiguió Metallica, pero la realidad es que son incontables, por lo que prefiero contarte el día de hoy 10 de las tantas curiosidades que tiene esta increíble banda. Así que sin más, espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El video de State Anger, dirigido por The Maloys, fue filmado en la prisión estatal de San Quentin, California. La banda tocó en varios lugares del área para cientos de reclusos y prisioneros reales, excepto en las cámaras de la muerte y las celdas del corredor de la muerte. También es el primer video de Metallica que presenta al bajista Robert Trujillo, quien se unió justo antes de la filmación. Este tema ganó el premio a la mejor interpretación de metal en los premios Grammy número 46, y también fue nominado a mejor video de rock en los MTV Video Music Awards de 2003, pero perdió contra Somewhere I Belong de Linkin Park, aunque ganó el premio al video del año en los Metal Edge Readers del 2003. Para poder acceder a la cárcel, la banda tuvo que firmar un permiso para poder filmar el video. Y aparte, este single contiene 5 covers de los Ramones. La banda quería a propósito un sonido crudo en el álbum, para que Bob Rock, el productor, no puliera el sonido mientras mezclaba. La banda deseaba el sonido crudo debido a la profundidad de la emoción que sentían en aquel momento, y no querían modificarlo de ninguna manera. Tampoco hubo solos debido a esto. La banda no buscaba realizar actuaciones o tomas increíbles, sino sonar de una forma que represente su estado de ánimo, y aún así este disco terminó siendo uno de los más exitosos de la banda, ya que entró a todas las listas de ventas en el puesto 1, excepto en 6, donde la posición más baja que alcanzó el disco fue el puesto 2 en 4 listas, y el puesto 3 en las últimas 2 listas. Curiosidad número 2. Lars Ulrich y Brian Slagel, el fundador de Metal Blade Records, son amigos desde la adolescencia, y Brian le permitió a Lars incluir una canción de Metallica en el primer recopilatorio del sello, llamado Metal Massacre Volumen 1, por lo cual también arreglaron que Metallica iba a lanzar su álbum debut Kill 'Em All a través de esta discográfica, pero debido a que Metal Blade no pudo cubrir el costo, comenzaron a buscar otras opciones. El promotor de conciertos, Jonathan Zazula, que había escuchado el demo No Life Till Leader de la banda, se ofreció a negociar un contrato discográfico entre Metallica y los sellos discográficos con sede en la ciudad de Nueva York. Después de que esos sellos no mostraron interés, Zazula pidió prestado suficiente dinero para cubrir el presupuesto de grabación y firmó a Metallica con su propio sello, Megaforce Records. Tanta fe le tenían Jonathan y su esposa a Metallica que los dejaron dormir, comer y ensayar en su casa, hasta que por fin pudieron ver las ganancias de Kill 'Em All. Imagínate, después de eso todos los demás sellos se querían matar. Curiosidad número 3. Dave Mustaine, ex integrante de Metallica, siempre estuvo enojado con Kirk Hammett y lo detestó por mucho tiempo debido a muchas cosas que pasaron. En mayo de 1983, Metallica viajó a Rochester, Nueva York, para grabar su álbum debut, Metal Up Your Ass, título que tuvieron que cambiar a Kill 'Em All debido a que varias distribuidoras se negaron a comercializar el álbum con ese nombre, por lo que lo titularon con una frase que se le ocurrió a Cliff Burton a causa del enfado que esto les causó. Justo antes de las sesiones de grabación, el 11 de abril de 1983, los otros miembros decidieron expulsar a Mustaine de la banda debido a su abuso de drogas y alcohol, y también a su comportamiento violento, por lo que el guitarrista de Exodus, Kirk Hammett, reemplazó a Mustaine esa misma tarde. David, que pasó a formar Megadeth, expresó en entrevistas que Hammett robó su trabajo, y estaba enojado con él porque cree que el guitarrista se hizo popular al tocar los riffs que el mismo Mustaine había escrito. En una entrevista de 1985 con el dueño de Metal Force, Mustaine dijo: "Es realmente gracioso cómo Kirk Hammett arrancó cada break que había tocado en esa cinta de No Life Till Leader, y aún así fue votado como el guitarrista número 1 en tu revista". Curiosidad número 4.
La portada de Master of Puppets fue diseñada por Metallica y el artista Peter Smash, y pintada por Don Brodigan. Este arte representa un cementerio de cruces blancas atadas a cuerdas, manipuladas por un par de manos en un cielo rojo sangre. Ulrich explicó que la obra hace referencia y resume el contenido lírico del álbum, personas manipuladas subconscientemente. La obra de arte original se vendió en Rockefeller Plaza, Nueva York, por $28.000 en 2008. VH1 clasificó la canción que le da nombre a este disco como la tercera mejor canción de heavy metal de la historia. Este tema trata acerca de la adicción a la cocaína. The Thing That Shall Not Be se inspiró en los mitos de Cthulhu, del escritor Lovecraft. Disposable Heroes es una canción contra la guerra sobre un joven soldado cuyo destino está controlado por sus superiores. Este tema cuenta con secciones interpretadas a 220 BPM, lo cual lo convierte en una de las pistas más intensas del registro. Para este álbum, Lars Ulrich usó el equipo de batería Tama y le pidió prestado un redoblante Ludwig al baterista de Def Leppard, Rick Allen. El álbum estuvo en las listas de los más vendidos 72 semanas seguidas. Billboard informó que se vendieron 300.000 copias en sus primeras 3 semanas, lo que le valió a la banda su primera certificación de oro. Se vendieron más de 500.000 copias en su primer año sin prácticamente ninguna transmisión de radio ni videos musicales. En 2003, Master of Puppets fue certificado 6 veces platino con 6 millones de copias vendidas en los Estados Unidos, y la certificación 6 veces platino de Music Canada y un premio de oro por envíos de 600.000 y 100.000 copias en Australia y Noruega respectivamente. Curiosidad número 5. Metallica iba a hacer su primera aparición en India en el concierto India Rocks, como apoyo al Gran Premio de India de 2011. Sin embargo, el concierto se canceló cuando se demostró que el lugar no era seguro. Los fanáticos asaltaron el escenario durante el evento, y los organizadores fueron arrestados más tarde por fraude. Más tarde, Metallica hizo su debut en India, en Bangalore, el 30 de octubre de 2011. Curiosidad número 6. Con respecto a su contribución al metal y a la música, Metallica influenció a bandas como Apocalyptica, Vein, Pantera, Creator, Rat, Machine Head, Dead, Cannibal Corpse, Sepultura, Winter, The Darkness, Slipknot, Korn, System of a Down, Dream Theater, As I Lie Dying, Avenged Sevenfold, Steelheart, Trivium, Pretty Boy Floyd, Mastodon y Tesla, entre muchas otras. Durante la pandemia del COVID-19, Metallica donó aproximadamente más de $2 millones publicando y haciendo conciertos benéficos en línea, que no solo fueron un éxito de ventas, sino que también recaudaron con tan solo uno de esos conciertos en streaming, $1.300.000, gracias a las donaciones de la gente presenciando el show. Todo esto fue a parar a 5 sociedades benéficas que se asociaron con la fundación All Within My Hands de la banda, para pagar planes sociales a las personas que peor la estaban pasando durante la cuarentena. Estas empresas fueron Feeding America, Crew Nation, United States Bartenders Guild Foundation, Direct Relief y Music Cares. El primero es una organización que reparte alimentos por todo Estados Unidos. El segundo apoya a los miembros de trabajo que se encargan de realizar el armado y todo el aspecto técnico de las giras y los eventos en vivo. La tercera apoya a los dueños de bares y restaurantes. La cuarta a médicos y socorristas de todo Estados Unidos. Y la última a las bandas más unders que empezaron a vivir o a obtener ganancias de su música y también resultaron golpeadas por la crisis sanitaria al no haber eventos en vivo. Además, Metallica también donó de su propio bolsillo $750.000 para combatir los incendios que ocurrieron en Australia, además de también incentivar a sus fans a contribuir a la causa. Curiosidad número 7. Para realizar la portada del disco Dead Magnetic, la banda se asoció con el estudio de diseño comercial Turner Duckworth, que trabajó para marcas internacionales como Coca-Cola, Amazon, Levi's y Oreo. El diseño definitivo de este arte fue una combinación de varias ideas. La agencia tenía 4 o 5 diseños diferentes que se descartaron, ya que la banda quería estar realmente involucrada en el proceso creativo, y en el transcurso de una sola reunión pudieron discutirlo y tomar una decisión. Para realizar el ataúd, la agencia llamó a un fabricante llamado Pete Cole, quien hizo un ataúd pequeño de 2,5 pies de tamaño, para que pudieran llevar el set al estudio. Esto requería que el suelo estuviera totalmente fino para hacer que el ataúd tenga la escala adecuada y no parezca el ataúd de un niño. El set se construyó y terminó teniendo 2 pies de profundidad y la superficie blanca superior era de aproximadamente 8 por 6 pies de tamaño. Para la foto usaron una cámara Cynar 54 antigua, con una placa en la parte posterior, para convertirlo a digital con un respaldo digital fase 1, y también usaron un lente gran angular de 55 milímetros. Esto ayudó a dar una ligera distorsión y hacer que el ataúd pareciera más grande de lo que era. Y para realizar las ondas de tierra magnética alrededor, bajo la tierra se colocaron limaduras de hierro que se movieron con un imán y con una barra de hierro muy precisamente. La combinación del fondo blanco con las ondas de tierra magnéticas y el ataúd de aspecto prístino crea una potente metáfora visual sobre la fatalidad y la finalidad de la muerte, recordándole a la gente el final de su viaje en vida. Curiosidad número 8.
Desde 2009, Metallica contribuye activamente en la investigación para el esclarecimiento del crimen de Morgan Harrington, una adolescente de 19 años, fan de la banda, que desapareció ese año durante el concierto que dieron en Charlottesville, Virginia. Su cuerpo fue encontrado meses después y su asesino no fue identificado por mucho tiempo. 2 días luego de la desaparición de Harrington, James Hetfield se puso en contacto con los padres de ella y ofreció su ayuda. Desde entonces encabezó anuncios públicos y videos pidiendo testigos para el caso, y también ha colaborado con el FBI en la búsqueda. Asimismo, la banda en conjunto sumó $50.000 a la recompensa, cifra que ascendió a $150.000. También crearon un fondo estudiantil de $50.000 en memoria de la fallecida y donaron $40.000 al fondo estudiantil del ala de medicina del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, creado en honor a Morgan Harrington. Esta última suma provino de la venta especial de camisetas con la leyenda Enter Sandman. Recién el 2 de marzo de 2016, un hombre llamado Jesse Matthews, de 34 años, se declaró culpable de los asesinatos de la estudiante de la Universidad de Virginia, Anna Graham, de 18, y la estudiante de Virginia Tech, Morgan Harrington, y de secuestro con la intención de profanar el cuerpo. Un juez lo sentenció a 4 cadenas perpetuas consecutivas, y según los términos del acuerdo de culpabilidad, Matthews renuncia a su derecho a apelar y no sería elegible para la liberación geriátrica. Curiosidad número 9. The Black Album es el 5º álbum de estudio de la banda y el álbum más vendido de la misma. Vendió más de 500.000 copias en su primera semana en Estados Unidos, siendo por lo tanto uno de los más vendidos de todo el metal en general, y el disco más vendido de Estados Unidos, llegando a la meta de más de 16.400.000 copias vendidas solo en los Estados Unidos, vendiendo un aproximado de 1.000 copias por semana. En este álbum, Kirk Hammett usó una guitarra Jackson Randy Rhoads, en memoria al fallecido guitarrista de Quiet Riot, Ozzy Osbourne. A diferencia del disco Justice for All, en este álbum hay una notoria mejora de sonido en el bajo, el cual puede distinguirse perfectamente, más que nada por la importancia que Bob Rock, el productor, dio a este instrumento. Su portada hace un homenaje al álbum de los Beatles conocido como The White Album, solo que en la portada aparece la serpiente de cascabel de la bandera de Gadsden, cuyo lema da título a la 6ª canción del disco, Don't Tread on Me. El cantante y guitarrista James Hetfield escribió la canción Nothing Else Matters, inspirado en las últimas palabras que le dijo su abuelo, y es una de las pocas canciones de Metallica en las que James Hetfield toca el bajo de guitarra y no Kirk Hammett. Además fue versionada en múltiples ocasiones por artistas de géneros variados tales como Shakira, Three Doors Down, Angels of Nice, Apocalíptica, Apoptygma Berserk, Stain, Godsmack, Macy Gray, Lizzy, Lucy Silvas y muchos más. Curiosidad número 10. En el año 2000, Metallica demandó a la compañía Napster, creadora de un servicio de intercambio de archivos en MP3, por la filtración del tema que la banda americana compuso para la película Misión Imposible 2, llamada I Disappear, que llegó a escucharse por la radio mucho antes de que se estrenara la película. Este servicio fue lanzado en junio del 99, pero a finales de ese año ya había varias compañías discográficas que iniciaron juicios en contra de Napster, lo que hizo crecer el número de usuarios a varios millones en poco tiempo. Además también estaba todo el catálogo de Metallica en Napster, desde el Kill 'Em All hasta el Garage Inc., por lo que pidieron una indemnización de $10 millones. A raíz de esto, la compañía eliminó todo el material que tenían de Metallica y bloquearon las cuentas de más de 300.000 usuarios que habían compartido la música de la banda americana en dicha plataforma. Al final, Metallica fue indemnizada, pero nunca se hizo pública la cifra. Igualmente, esta no sería la primera vez que la banda perdería dinero. Cuando lanzaron Trout and Ever, su película concierto, gastaron más de $20 millones de inversión, siendo la propia banda quien costeó la mayor parte del proyecto, y la recaudación final de la película terminó siendo de casi $8 millones, perdiendo casi unos 12 millones en dicha producción.